Es un problema. Ahí ya estamos transmitiendo. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Estaba esperando que se conecte el audio de todas las personas. Ahí veo que se han conectado todo el audio de las personas. Muchísimas gracias por participar en este segundo webinar de dolor. Es muy buena la convocatoria que hemos tenido. Muchísimas gracias a Mariana, ahora la presentamos formalmente. Solamente unas palabras antes de comenzar. Estamos empezando también la transmisión por YouTube en este momento. Les comento rápidamente la modalidad. Vamos a tener unos 40 minutos de disertación de la doctora Vendersky. Al finalizar va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas van a ser en forma escrita a través del chat de la plataforma, los que están en la plataforma, y los que nos están siguiendo por YouTube también van a poder hacer las preguntas a través del chat de YouTube. Las preguntas, como les decía, solamente en forma escrita. Para los que quieran un certificado de asistencia, cuando termine la disertación, antes de empezar las preguntas, yo les voy a mandar un link, tanto en YouTube como los que están viéndolos en este momento, para que completen un formulario muy breve con el nombre y su mail, y en forma automática van a recibir el certificado de asistencia. Así que cuando terminamos la parte de disertación, yo abro el formulario y lo voy a dejar abierto durante una hora, van a tener una hora para llenarlo y después recibir el certificado. Nada más, tienen todos el micrófono apagado y la cámara apagada para no sumar ruido a la disertación, como somos muchos. Y sin robarles más tiempo, les vuelvo a agradecer a todos por participar. Vamos a tener más webinars en la asociación. Fíjense en la página que ya van a estar estando los listados con las distintas charlas que vamos a tener hasta fin de año, cada 15 días aproximadamente. Muchísimas gracias, doctora Vendersky, por participar. Es realmente un gran placer y un gusto contar con los disertantes que contamos para estas charlas. Realmente yo lo disfruto muchísimo. La doctora Vendersky es médica neuróloga, es doctora en medicina y docente de la Facultad de Medicina. Esperen que el currículum de Mariana es larguísimo, entonces yo me pierdo un poco. Es profesora adjunta de Anatomía y Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, neurofisióloga del Hospital Italiano de Buenos Aires e investigadora del ENIS del CONICET. Así que, Mariana, todo tuyo. Yo me quedo acá al costadito escuchándote. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Javier, por la invitación, por dejarme hablar de este tema que está bueno, creo que les va a gustar. Bueno, vamos directamente al grano, a compartir la pantalla. Lo que vamos a hablar hoy es del dolor que se asocia a enfermedades neurológicas. Espérenme un cachito que ya empiezan a compartir. Bien. Bueno, un tema interesante y del que no sé si es que se habla poco o que se ha revisado relativamente poco. Ustedes saben que el dolor crónico es un componente frecuente de muchas enfermedades neurológicas. 20 a 40% de los pacientes tienen dolor crónico de algún tipo. Sin embargo, todo lo que estuvimos viendo de neurociencia básica, de neurociencia clínica, nos hace pensar que el cerebro tiene un papel fundamental en el estado del dolor crónico, eso ya lo sabemos. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos en cualquier paciente con cualquier enfermedad neurológica, o cualquier enfermedad en realidad, es de qué dolor se trata. Ustedes saben que hay dos tipos de dolor, que está el dolor neuropático, que es el que se asocia a alguna disfunción del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y el dolor nociceptivo, que es con el que estamos más familiarizados quizás, es el dolor de cuando nos fracturamos
una parte del cuerpo, cuando nos golpeamos, ¿sí? El dolor de estructuras que no son del sistema nervioso. Entonces, si bien sabemos eso, el dolor neuropático es por daño al sistema nervioso, también del dolor neuropático hay distintos tipos, que se llaman fenotipos, que no tienen nada que ver con la genética, como otros fenotipos, ¿sí? Le pusieron ese nombre, pero en realidad son como modelos de dolor neuropático. Entonces, un tipo de dolor neuropático es el dolor tipo paroxístico, como la neuralgia del trigémino, ese dolor bien cortito, de muy poca duración, eléctrico, ¿sí? Por eso se llama neuralgia. El ejemplo es la neuralgia del trigémino, pero puede ser cualquier otra neuralgia o cualquier otro dolor con esas características eléctricas. Otro tipo de fenotipo de dolor neuropático es el dolor continuo sin hipoalgesia, como por ejemplo la neuropatía de fibras finas. Estos pacientes tienen un dolor siempre presente, tienen cambios a la temperatura y demás, por la afección de las fibras finas, pero no tienen hipoalgesia. Y otro tipo de dolor continuo que sí tiene hipoalgesia, y el ejemplo de estos es la neuralgia posherpética. Vieron esos pacientes que 3 meses después de haber tenido el herpes, cuando ya se fue, quedan con un dolor crónico terrible en ese mismo territorio, y también con hipoestesia a ese nivel, en ese dermatoma. Eso es por el daño al ganglio anexo en la raíz dorsal. Y por último, el cuarto fenotipo sería el de dolor con disautonomía, como el ejemplo sería el de síndrome doloroso complejo regional. Puede haber otros, siempre sería el ejemplo de este tipo de fenotipo. Cualquiera sea el tipo de dolor, ya sea un dolor nociceptivo crónico, como un dolor neuropático, y capaz que esto les va a resultar un poco extraño lo que les digo, pero los dos son un problema cerebral cuando se hace crónico. ¿Por qué? Lo que sabemos es que cuando hay un dolor crónico de cualquier tipo, empiezan a ocurrir cambios en el cerebro, funcionales, anatómicos y químicos. Entonces, al final, todos los dolores crónicos terminan siendo un problema neurológico. Si quieren ver alguna revisión sobre dolor neuropático, estos de los fenotipos que les decía, cómo hacer la clínica, nosotros, varios de los que disertamos en estas charlas, escribimos este libro el año pasado. Los recomiendo, si quieren, les pasamos un enlace para bajarlo. Pero bueno, en esta charla en particular no vamos a hablar de dolor neuropática, sino de afecciones neurológicas específicas que tienen el dolor como comorbilidad. Y lo que vamos a discutir es por qué le duele, a cuál será la neurobiología del dolor en cada enfermedad y cuáles van a ser los tratamientos más adecuados. Tenemos que entender entonces que hay un cambio en los sistemas sensoriales como un proceso predominante en el dolor crónico, cualquiera entonces sea el dolor. Y esto tenemos que cambiar, pensar que en realidad es un estado del sistema nervioso central muy complejo. Lo que pasa es que esta plasticidad neuronal que ocurre es una plasticidad mala o aberrante, digamos, que se integra con otros sistemas cerebrales, y eso hace que el dolor se perpetúe y sea tan difícil de tratar. Esta plasticidad aberrante incluye interacciones con otros sistemas, como por ejemplo el sistema límbico, ¿sí? Toda la parte emocional, la parte cognitiva, y también los procesos que modulan el dolor, todo el sistema de analgesia endógena. Entonces, bueno, pensemos en un dolor neuropático clásico, como un dolor por lesión de nervio periférico. Cuando uno estudia los cerebros de estas personas que tienen una lesión bien periférica, encuentra alteración en distintos lugares del sistema nervioso central. ¿Sí? Como por ejemplo, en el cíngulo, en la parte basal del lóbulo frontal, en la parte medial, en el temporal, mesial, en la amígdala, en el hipotálamo, en la parte del diencéfalo, y también en ciertas regiones del mesencéfalo y de la protuberancia y del bulbo. E incluso otras causas menos obvias de dolor, en las cuales no hay una lesión o condición previa de dolor. Por ejemplo, uno no puede detectar una causa anatómica que justifique ese dolor, pero la persona tiene dolor. ¿Sí? Incluso esas personas que tienen depresión primaria tienen también un dolor crónico. Y probablemente sean estas mismas estructuras las que están afectadas. Justamente estas áreas que yo les conté tienen que ver con el procesamiento sensitivo, con el procesamiento emocional y con los sistemas de modulación descendente. Y también incluyen algunas áreas, no lo mostré en el dibujito de recién, pero que no tienen tanto que ver como por ejemplo el cerebelo, ¿sí? No es bien del cerebro, pero el cerebelo.
Todos esos cambios neuroplásticos, una vez que se formó ese circuito aberrante, el dolor ya se puede manifestar solo, ya es una enfermedad por sí misma. Se manifiesta aunque no haya ningún estímulo periférico. Entonces, ¿cómo iría progresando la enfermedad? ¿Sí? Este es un cerebro normal con todos sus circuitos funcionando bien. Tenemos algún tipo de daño, en este caso sería dolor neuropático crónico, daño al sistema nervioso periférico central, ¿sí? Donde hay algunas estructuras que van a estar funcionando mal o no funcionando, y después se producen todos estos cambios plásticos en el cerebro. Los cambios cerebrales, como ven, son un montón, ¿sí? En áreas que tienen que ver con la sensación, como la corteza somatosensitiva primaria y la motora primaria, en el tálamo, en la ínsula, en la parte posterior de la ínsula, con otras áreas que tienen que ver con la emoción, como por ejemplo el cíngulo, como les mostraba, la parte orbitofrontal o medial frontal, la ínsula anterior, el núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala, o sea, un montón de partes del sistema límbico, con otras áreas que tienen que ver con la cognición, como los ganglios de la base, el lóbulo parietal, el temporal o el hipocampo, y con áreas que tienen que ver con la modulación del dolor, como la sustancia gris periacueductal, el núcleo cuneiforme, los núcleos del RAFE, y también otras aferencias corticales y subcorticales. ¿Sí? Entonces, fíjense qué lío que hace el dolor en cuanto a las redes del cerebro. Entonces, ahora que sabemos eso, vamos a ver que hay algunos biomarcadores del dolor crónico. Son distintos. Por supuesto, tenemos la clínica siempre, donde además de lo que el paciente nos dice y lo que lo revisamos, hay algunos datos demográficos, hay algunos aspectos psicosociales que hay que considerar siempre, o hay cuestionarios validados, hay cuestionarios específicos para dolor neuropático, ustedes saben, como Pain Detect o DN4, y hay algunos datos fisiológicos también. Después, hay algunas técnicas de resonancia que se pueden usar. Resonancia funcional, resonancia morfométrica o resonancia química. Ahora vamos a ir viendo un poquito de cada cosa. También hay técnicas neurofisiológicas, por supuesto, todos los estudios de conducción nerviosa. Acá lo que vamos a tratar de ver es primero si hay alguna lesión del sistema nervioso, ¿sí? Y luego si hay alguno de estos cambios de dolor crónico. En el caso de la neurofisiología va a ver justamente qué parte del sistema nervioso periférico, en este caso, estaría dañada. Estudios de conducción nerviosa, QST, potenciales láser. Incluso hay marcadores genéticos de dolor crónico. Ya les voy a contar. Bueno, dentro de los marcadores de imágenes, estamos hablando de dolor crónico y no de nocicepción, ¿sí? Hay muchos estudios de resonancia funcional que lo que hacen es mostrar la vía del dolor, la vía espinotalámica, ¿sí? Muestran cómo llega la corteza somatosensitiva. Bueno, eso sí se puede hacer, pero es solamente de la nocicepción pura. En este caso lo que están buscando es toda esta plasticidad, todos estos circuitos aberrantes que produjo el dolor crónico. Entonces, hay algunos estudios que lo que buscan es ver la función, cómo se alteró, ¿sí? Estudios de resonancia funcional o de resting state, que es una técnica, estas dos son técnicas derivadas de la resofuncional, de estructura alterada, como voxel-based morphometry, o estudios también de tractografía, o de química alterada, ¿no? Que eso se ve en la espectroscopía por resonancia. Todos estos ya están publicados hace bastante, fíjense, 2007-2008, hay mucho trabajo sobre esto que está buenísimo, lo que tiene es que todavía no son de aplicación masiva, ¿sí? Pero si uno quisiera buscar en alguien estos cambios plásticos del cerebro por el dolor crónico, este sería el camino. Bueno, dentro de los marcadores neurofisiológicos, es muy importante saber qué tipo de fibra estamos explorando, ¿sí? Entonces tenemos los estudios de conducción nerviosa, acá hay un ejemplo, ¿sí? Que ven un estudio de conducción nerviosa del mediano, que miden más que nada fibras gruesas, los potenciales somatosensitivos, que miden también estas fibras medianas, A beta, y el cordón posterior de la médula, así como que vamos arrimándonos dónde puede estar la topografía de la lesión. El QST, que más temprano hablábamos con Javier, que lo que se basa es en aplicar estímulos estandarizados, térmicos o mecánicos, o sea que van a estimular selectivamente las fibras más finitas, las A delta y las C, y entonces el paciente tiene que decir si lo siente, si no lo siente, y van sacando los distintos umbrales, ¿ven? Sale como un histograma de lo que no siente, lo que sí siente, con sus respectivos umbrales. Y por último está otra técnica, que son los potenciales láser, es de los potenciales somatosensitivos, pero el estímulo acá es, como ven, un láser que estimula las fibras A delta. Entonces permite ver las fibras finas.
Este no es de uso tan habitual, que yo sepa en el país todavía no lo tiene nadie, UST sí, todo lo demás sí, en cualquier laboratorio de neurofisiología que se precie. Bueno, y dentro de los biomarcadores genéticos, no me voy a extender excesivamente en esto, pero sepan que existen, son genes que te pueden o proteger del dolor o que se asocian a varias condiciones de dolor crónico. Por ejemplo, esto es una subunidad del canal de potasio, y estos dos son, este es un gen protector del dolor crónico, y este también es uno del canal de calcio que también da más susceptibilidad al dolor crónico. Bueno, ahora que sabemos cómo podríamos ver todos esos cambios plásticos, vamos a lo que teníamos que hablar hoy, que era de qué pasaba con la gente que tiene alguna enfermedad neurológica primaria y tiene además dolor crónico. Alguien se tomó el trabajo de hacer un relevamiento de la prevalencia de dolor en todos estos, sí, yo también estuve revisando varios papers, y bueno, fíjense que, por ejemplo, dentro de las enfermedades degenerativas, como Parkinson, entre 40 y 60% tienen dolor. El Parkinson, ustedes saben que trae una depresión asociada, puede ser que tenga que ver o no, ¿sí? Así que lo vamos a considerar. El Alzheimer tiene dolor también, no es algo que uno se lo plantee tanto, ¿sí? Sin embargo, bueno, la depresión varía entre 20,5 y 87. Algunas enfermedades que producen daño directo al sistema nervioso central, bueno, dentro de esto, o sea, se ve traumatismo de cráneo, la que viene ganando es la esclerosis múltiple, ¿no? 50-86% tiene dolor crónico, y algunos tienen depresión asociada. Bueno, dentro de las metabólicas, por ejemplo, neuropatías, obviamente van a tener dolor porque tienen nervios periféricos dañados, tienen un dolor crónico de tipo neuropático. Vamos a hablar acá de Parkinson y de esclerosis múltiple. Seguimos. Dentro de las enfermedades neuromusculares, bueno, por ejemplo, la ELA, que es otra enfermedad degenerativa, esclerosis lateral amiotrófica. Uno nunca pregunta, pero también tienen mucho dolor, ¿sí? De 15 a 20%, no tienen tantísima depresión, considerando la enfermedad en la que se trata. Guillain-Barré, por supuesto, tiene dolor, porque tienen la afección de las raíces. Bueno, tumores, miren, otras cosas del sistema nervioso periférico, por ejemplo, lumbalgia, síndrome doloroso complejo regional. Bien, hoy de lo que vamos a hablar entonces son de estas tres enfermedades, de Parkinson, de esclerosis múltiple y de ELA. Empecemos a hablar de Parkinson y dolor, entonces. Del 40 al 60% de los pacientes con Parkinson tienen dolor crónico. Puede ser de cualquier tipo el dolor crónico, puede ser de tipo nociceptivo, por las posturas viciosas, por las contracturas, o puede ser neuropático, como vamos a ver acá. De estos pacientes, solamente el 34% toma medicación analgésica. El dolor es mayor en los que tienen síntomas distónicos. El tipo de dolor en la enfermedad de Parkinson, bueno, hasta un 50% dice que tiene un tipo solo de dolor. O sea, por ejemplo, un dolor neuropático, un dolor nociceptivo, ¿sí? Algunos tienen dos tipos y otros tienen tres tipos de dolor. Por ejemplo, dolor músculo-esquelético, que es el más común, 70%. Dolor de tipo distónico, 40%. Dolor radicular o neuropático, el 20%. Y luego hay un 10% que tiene un dolor central, por la misma enfermedad, neuropático. Entonces, hablemos del dolor nociceptivo. Siempre va a ser, bueno, músculo-esquelético, como dijimos, y visceral. ¿Sí? Acá hay mucha gente de rehabilitación y de kinesiología, y esto lo conocen bien. Tiene que ver con las posturas anormales, con la rigidez y con la falta de movimiento, con la cinesia. Hay una distonía dolorosa muy típica que tienen el 40% de los pacientes, que es así, fíjense, con la inversión del pie y el dedito para arriba, el dedo estriatal, que es temprano por la mañana cuando tienen menos dopamina y tiene como más acinesia y más rigidez. Hay otro tipo de dolor visceral que es por estreñimiento. ¿Sí? Siempre tienen algún grado de disautonomía los pacientes con enfermedad de Parkinson y entonces les duele la panza por este motivo. Otro dolor que puede ser es distonía del esfínter anal, entonces también pueden tener un anismo doloroso. Hay también un dolor neuropático relacionado con el Parkinson. Por supuesto pueden tener dolor radicular, primero por la edad que tienen la mayoría, pero además por las posturas y demás, tienen más prevalencia en la población con Parkinson que en la población general. ¿Sí? Toda esta postura normal, ustedes vieron que tienen cifosis, que tienen una marcha rara, ¿sí? Que a veces tienen craptocornia y otras cosas, hace que haya más patología discal. Pero también hay un dolor central medio raro,
pero que está relacionado, digamos, específicamente con la enfermedad de Parkinson. Del 4 al 10% de los pacientes lo tienen. Y afecta al lado del cuerpo que tiene síntomas motores predominantes, y los pacientes generalmente lo describen como una sensación de ardor y calambre. No se asocia con ningún déficit sensorial y se cree que surge directamente de la disfunción de los ganglios basales. En verdad, el dolor en la enfermedad de Parkinson no se asocia con la edad, como uno quizás esperaría, ni con la duración de la enfermedad o la gravedad. En un estudio muy grande que hicieron con más de 2.000 pacientes con Parkinson y dolor, lo que vieron es que lo único que era como un factor predictivo de dolor crónico era que sean mujeres. Hay algunos marcadores neurofisiológicos de dolor, o sea, hubo gente que trató de ver si estos cambios plásticos en el cerebro habían ocurrido, lo que yo les contaba al principio. Entonces vieron que los pacientes que están en off, vieron cuando se termina la dopamina, hacen algunos paradigmas de calor y de pinchazo con láser, y ven que los umbrales de dolor son menores cuando están en off que cuando están en off, cuando están en on, o cuando los comparan con sujetos controles. Y que en el mismo paciente, cuando le dan la levodopa, el umbral de dolor sube, ya que la levodopa parece ser que mejora esto. ¿Sí? También pueden medir con otro test, que es el reflejo de flexión nociceptiva, ¿no? Retirar el estímulo de dolor. Otra cosa que tienen los pacientes con Parkinson, que lo han hecho en algún estudio, es una facilitación de la sumación temporal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, uno aplica un estímulo, ¿sí? Estímulo, otro estímulo y otro estímulo. Si los pacientes con Parkinson lo que va a pasar, normalmente va a pasar esto, ¿no? Uno le va a sentir a cada estímulo por separado. Los pacientes con Parkinson es como que tienden a reclutar cada estímulo y entonces cada vez se siente más, suman en el tiempo cada uno de los estímulos. Y esta sumación temporal se asocia mucho con el dolor crónico y de hecho es un marcador de sensibilización central, o sea que parece ser que más allá de todo lo esquelético que estamos diciendo, hay alguna cuestión de sensibilización central. Bien se plantea, como mucho de la analgesia endógena está en el tronco y sobre todo en el mesencéfalo, que es uno de los lugares afectados por el Parkinson, que quizás haya también una alteración en los sistemas de analgesia endógena. ¿Qué tendrá que ver la dopamina? Yo les decía, la dopamina mejora los umbrales de los pacientes con enfermedad de Parkinson, los umbrales a dolor, ¿no? El dolor central podría llegar a ser un resultado de la pérdida dopaminérgica. De los pacientes que tienen Parkinson suspenden los agonistas, como pramipexol o demás, pueden tener un síndrome de abstinencia que depende de la dosis y que incluye dolor. Acá, por ejemplo, estudiaron 4.200 pacientes, un montón, con Parkinson. 47% informaron dolor y 45% informaron disminución en el nivel de dolor cuando les dieron dopamina. De hecho, esto es un trabajo suelto que encontré, pero por ahí para tener en cuenta, el pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, un agonista D3, mejora los síntomas de pacientes con fibromialgia, otra enfermedad, ¿sí? Pero les mejora el dolor. Y tiene una lógica esto, porque la dopamina participa en los sistemas de recompensa del sistema nervioso, ¿sí? Si supongamos que hiciéramos una escala así, en que una punta está la recompensa y en la otra punta está el dolor, ¿sí? Y la recompensa justamente se produce por mucha dopamina actuando, y cuando hay poquita dopamina tenemos dolor. Entonces tiene lógica que los pacientes con Parkinson tengan dolor, ¿sí? Y saben de hecho que la depresión, que estaría también en este punto de la escala, es común cuando la gente tiene dolor y cuando la gente tiene Parkinson, y viceversa. Es como que son todas cosas muy interrelacionadas. 45% de los pacientes con Parkinson tiene depresión y saben que es un síntoma de presentación muchas veces. Puede ser que sea una contribución a los síntomas de dolor sea causada por la depresión. Sí, justamente como hay tanta superposición neuroanatómica y funcional, por estos circuitos de dolor, de emoción, de recompensa, de motivación, parece ser que todo está muy relacionado y que tiene mucha lógica pensar en un dolor de tipo central. De hecho, hay una enzima que se llama catecolometiltransferasa, le suena seguramente a los neurólogos que están escuchando, porque son algunas de las terapias de Parkinson inhibidores de esta enzima, y bueno, cuando hay polimorfismo de eso también tiene que ver con la variabilidad interindividual del fenotipo cerebral. Estos genes pueden alterar los circuitos de recompensa del cerebro. De hecho,
Las alteraciones en los niveles de dopamina pueden dar alteraciones crónicas en la función de recompensa, como un estado de déficit de recompensa crónico. Ustedes saben lo que pasa cuando uno empieza a medicar a veces a los pacientes con agonistas dopaminérgicos. Hasta que encontramos un equilibrio, tenés que advertir que tengan cuidado con el juego compulsivo, por ejemplo, con cualquier cosa que haga recompensa, ¿sí? O cualquier conducta adictiva, porque es justamente lo que está mediado por la dopamina. ¿Sí? Le tienen que decir a la esposa, por ejemplo, que lo cuida al marido de no ir al bingo a jugar en forma compulsiva. Es algo muy loco. Bien. Pasamos a la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, en todas las enfermedades neuromusculares, el dolor crónico es bastante común y esta no es una excepción. Sí, la prevalencia es del 15 a 20%, pero yo creo que este es un subdiagnóstico que no se ha explorado suficientemente. En una serie de casos pequeños, el dolor fue el primer síntoma. De hecho, si cuando yo empecé a leer sobre este tema, les empecé a preguntar a mis pacientes, y claro, la verdad es que todos los otros síntomas son tan espectaculares que el dolor pasa un poco a segundo plano, ¿no? Pero siempre te refieren a un tipo de dolor, y siempre los brazos como la principal región afectada. También se ha visto dolor crónico en estos pacientes con ELA. Por supuesto, la depresión siempre juega, ¿sí? Pueden tener entre 29% de depresión leve y 6% de depresión severa, que puede contribuir al tema del dolor en esta enfermedad. Lo que se vio es que, tanto en estudios animales como en estudios humanos, hay un síndrome de dolor muscular que es como si fuera un dolor neuropático. Lo que se ve en los estudios de imágenes son cuestiones de déficit en las áreas de procesamiento sensorial o de áreas de procesamiento secundario que tienen que ver con esto, con el procesamiento de dolor en la ELA. En el caso de dolor musculoesquelético pueden tener, por supuesto, un dolor agudo transitorio por una espasticidad, por un espasmo doloroso, o también dolor crónico persistente. Pensemos el mecanismo, principalmente puede ser por inactividad y también por la inflamación articular, ¿sí? Por las posturas viciosas, vieron las manitos esas que les mostré más adelante, ¿sí? Tienen siempre alteraciones en la postura y entonces eso causa inflamación articular, dolor en los puntos de presión, sobre todo les duele la espalda, las piernas, los brazos, los hombros, el cuello. ¿Sí? También la atrofia y la disminución del tono muscular causan dolor. Puede ser porque se están dañando también los huesos o los tendones o los ligamentos, las articulaciones o el músculo que está afectado. De hecho, la denervación muscular, la parálisis y el desuso afectan las propiedades de conducción de los aferentes musculares. Eso produce dolor. ¿Sí? Pensemos esta cascada, ¿no? La pérdida de motoneuronas hace que haya una compensación colateral axonal, las motoneuronas que quedaron sanas se ponen más grandes, pero son desincronizadas, tampoco ese músculo funciona como corresponde, y eso genera un estrés en los tendones, en los ligamentos y en las articulaciones, que lleva a que haya microtraumas e inflamación. Esto, llevado a la cronicidad, empieza a hacer también estos cambios plásticos en el cerebro. Las personas con ELA muchas veces tienen calambres, también que son muy dolorosos y pueden aparecer en cualquier músculo, empeoran con el frío, con la inmovilidad. A medida que va progresando la atrofia, esto va desapareciendo porque ya no hay músculo para acalambrar, ¿sí? Pero mientras lo tienen es muy doloroso. Muchas veces se tratan con magnesio y también otros trucos son carbamazepina, sulfato de quinina o fenitoína para los calambres. ¿Qué hacemos con la espasticidad? Bueno, miren lo que son estos pies y esas manos, ¿sí? Eso duele un montón. Se puede dar baclofeno en vía oral, generalmente 2 o 3 veces por día. Tengan en cuenta que el baclofeno produce sedación y produce más debilidad general, entonces hay que ir jugando un poquito con eso. Hay otros medicamentos como tizanidina y diazepam que también se pueden usar, pero la verdad es que una cosa que es maravillosa y que no hay que tenerle miedo es a la toxina botulínica. Sé que en estos pacientes es medio controvertido usar, pero un paciente que está con mucho dolor, que todavía tiene músculo que pueda responder, porque la toxina actúa específicamente en el músculo que vos querés relajar y no en todos los demás. Entonces es algo para tener en cuenta. Por supuesto se pueden dar antiinflamatorios, ¿no? AINES, porque estamos hablando de dolor musculoesquelético.
Fisioterapia, por supuesto, sobre todo elongación. Saben que esta gente no puede hacer ejercicios de fuerza, no debe, tiene que cuidar esas motoneuronas que le quedan para que duren lo más posible. Cuando están en un final, uno podría pensar en usar opioides con mucho cuidado por el tema de la depresión respiratoria y la tos y las secreciones, ¿no? Pero un paciente que ya está traqueostomizado, por ejemplo, que lo aspiran y demás, a lo mejor es una alternativa para que no la pase tan mal. Bueno, pasamos a la última, que es la esclerosis múltiple. Y acá es muy frecuente el dolor crónico, entre 40 y 75% de los pacientes tienen dolor crónico, y tienen muchos síndromes de dolor distintos. Pueden tener dolor en las extremidades, pueden tener neuralgia del trigémino, pueden tener signo de Lermí, espasmos tónicos dolorosos, dolor de espalda y hasta cefalea. No siempre se encuentra asociación entre el dolor crónico y el sitio de desmielinización, digamos. Sería muy fácil decir, bueno, tiene una placa en el tálamo y por eso le duele en mi cuerpo, pero a veces no hay una asociación, uno no la encuentra. Tiene sí correlación con el grado de depresión que tengan y con el grado de compromiso medular. Esos aumentan la prevalencia de dolor. Entonces se piensa que en realidad es un fenómeno más complejo, que no es solamente la placa en sí, en un lugar que produce dolor, sino también toda esa liberación de citoquinas, ¿sí? que hace ese proceso inflamatorio que es lo que está produciendo dolor. También la glia, ¿no? Que es un mecanismo potencial de dolor central, que es la que está involucrada. De hecho, alguien ha usado alguna terapia génica contra las citoquinas y vieron que disminuía la disfunción sensorial en la esclerosis múltiple. De hecho, cuando hacen tratamientos modificadores de la enfermedad, que es otro el enfoque, no pasa nada con el dolor, siguen con el mismo dolor, o sea que parece que va por una parte independiente a lo de la desmielinización en sí. Bien, ahora que hablamos de estas tres patologías, bueno, olvidaba decir, ¿no? En la esclerosis múltiple, por ahí escapa el objetivo de esta charla, pero la neuralgia del trigémino se va a tratar con carbamazepina, con los medicamentos específicos, ¿no? Cada una de estas cosas tiene su medicamento sintomático específico. Pero volviendo un poco al inicio de la charla, donde decíamos todos los dolores crónicos al final terminan alterando el cerebro, podríamos pensar si hay algún tratamiento basado en el cerebro que me pueda servir, más allá de ponerle baclofeno, carbamazepina o AINES u opioides, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, tenemos que ver, bueno, ¿qué podemos hacer para restaurar esta red neuronal? ¿No será que también lo estamos enfocando mal, que tenemos que buscar enfocarlo desde la otra manera? Entonces, hay varias cosas descritas. Es el entrenamiento motor, ¿sí? Se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la gente que tiene síndrome de dolor regional complejo o miembro fantasma, usan este tipo de entrenamiento motor, ¿no? Que es hacer movimientos frente a un espejo. Fíjense ahí cómo está ese paciente. Y bueno, y eso da resultado, pero ¿por qué da resultado? ¿Qué tiene que ver con el dolor si no me está tocando el brazo que me duele? Lo que está haciendo es reentrenar al cerebro para que entienda, en el caso del miembro fantasma, que ese brazo ya no está, que ahora tengo otro brazo, que no tiene por qué doler, etc. También se puede hacer estimulación de la corteza motora, eso lo vamos a hablar más adelante. De hecho, bueno, también hubo algunos acercamientos con neurocirugía funcional para esto, pensando en esto de la plasticidad, de romper esta red aberrante. En realidad, más que controlar eficazmente el dolor, lo que más nos dieron es información de esta red, ¿sí? Una de las cosas que se hacen son, bueno, distintas estructuras, como el tálamo. Una de las más conocidas es la cingulotomía. Acá ven una cingulotomía, ¿ven? Que tiene una lesión en la parte anterior del cíngulo, que decíamos que era una de las partes que estaba afectada en estas vías de dolor crónico. Pero fíjense, las recomendaciones son evidencias clase 3, o sea, posiblemente efectivas. Todavía como que no hay tanta experiencia. Lo que te dicen los sujetos, que es bastante lógico, es que siguen teniendo dolor, pero que ya no les importa, ¿sí? El cíngulo tiene que ver con el sistema límbico. Entonces, probablemente lo que tenga es una cierta simbolia para el dolor, ¿no? O sea, está el dolor ahí, pero ya no me importa. Que no es algo menor, pero por ahí no es justo lo que estábamos buscando. Bueno, dentro de la estimulación cerebral hay varios lugares que se pueden usar, ¿sí? Pueden ser estimulación extracraneal, como TMS, vieron que es una estimulación magnética transcraneal, o intracraneal, que puede ser Deep Brain Stimulation, ¿no? Como es estimulación en el tálamo, distintos targets subcorticales,
o de la corteza motora directamente con una grilla o con alguna cosa, lo que tienen es que pueden ser reversibles. Uno apaga el estimulador y ya está. ¿Sí? No es como el anterior que nosotros producíamos una lesión. De hecho, pacientes con Parkinson que se hacen DBS, vieron que cuando les hacían DBS, sustancia gris periacueductal, o sumaban cápsula interna y tálamo sensorial, tenían bastante alivio del dolor. ¿Sí? Si hacían solamente el tálamo, era menos efectiva para el alivio del dolor. O sea que podría llegar a ser una alternativa. En todos los blancos que hay de DBS para el Parkinson, que son varios, fíjense el núcleo ventral intermedio medial, el globo pálido, pedúnculo pontino, ¿sí? Son distintos targets. El que mejor anduvo para el tema del dolor fue este, el subtalámico. Esta gente como beneficio secundario mejora su dolor. Bueno, la estimulación esta de la corteza motora se utilizó para tratar dolor neuropático con muy buenos efectos, ¿sí? 48% informó de disminución de la intensidad de dolor. Los evaluaron a 4 años y la mayoría seguía sin dolor, porque uno lo que se pregunta es esto, ¿no? Si este cerebro tiene esa peculiaridad de hacer redes aberrantes. Si yo se la interrumpo en un lado, no va a ir a buscarla por otro lado en algún momento. Bueno, eso es lo que están viendo, qué pasa a largo plazo con estas cosas. Pero bueno, sí vieron que en el momento resultaba, y por lo menos por 4 años anduvieron bien. Tendría que ver si volvieron a publicar después de eso, pero vieron que sí, que andaban bien y que tomaban menos analgésicos. Esta es la estimulación magnética transcraneal. Sí, ustedes saben que se está usando para una variedad de cosas. Dolor crónico es una, pero migraña, también dolor medular, dolor neuropático de tipo traumático. Para la depresión está aprobada en Estados Unidos, al menos la FDA lo aprobó. Y todavía no sabemos nosotros si es útil o no en algunas enfermedades neurológicas con dolor, pero bueno, pensando en todo esto puede ser que resulte. Después hay algunos fármacos que se inventaron para patología neurológica y que, bueno, sirven también para el dolor, porque actúan en estas redes neurales. Lo que ustedes conocen seguramente son los antiepilépticos, hablábamos de la carbamazepina, por ejemplo, para el tratamiento de la neuralgia trigémino. También se usan antidepresivos, se usa duloxetina, se usa amitriptilina, se usan estabilizadores de membrana, bueno, opioides, y se usan para distintos tipos de dolor y con distintos niveles de éxito. También se han analizado otros medicamentos neuroprotectores como antagonistas NMDA o de algunos otros aminoácidos como GABA o glicina. Por ejemplo, un derivado de la amantadina, ¿vieron? La amantadina es una medicación para el Parkinson. Bueno, la memantina, que se usa también para otras cosas, es un antagonista NMDA, se investigó en dolor neuropático crónico. Se están haciendo trabajos de esto. Hay un antibiótico, la declicicloserina, igual que la minociclina, también se usan en trials de dolor crónico. El riluzol, que es la droga que usamos para la ELA, ¿sí? En ratas mejora el dolor, quizás porque es un inhibe la liberación de glutamato. Bueno, la minociclina, como les decía, que actúa en la microglía y por eso puede ser neuroprotector y puede mejorar el dolor crónico. Y la propentofilina también. Bueno, en resumen, pensemos, el dolor es común en muchas enfermedades neurológicas que afectan distintas partes del sistema nervioso periférico y central y que luego producen alteraciones en circuitos cerebrales y esto provoca dolor. Todavía no sabemos mucho cómo tratarlo, ya sabemos cómo tratar o ir emparchando los agujeros, pero quizás pensando en esto de la remodelación cerebral haya que hacer todavía más cosas, buscar más los mecanismos subyacentes y ver por qué tienen dolor. Ahora que estamos en un momento súper interesante donde tenemos un montón de máquinas y un montón de recursos y nos ponemos a pensar en esto de los mecanismos, creo que está bueno, es un lindo momento para la investigación del dolor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cualquier dolor, aunque no tenga una lesión neurológica de base, cualquier dolor crónico que tenga mi paciente posiblemente haya remodelado el cerebro. Entonces tenemos que empezar a pensar de esa manera, ¿no? Que los neurólogos participaran un poco más. Bueno, les dejo mi correo si tienen alguna consulta. Igualmente, bueno, ahora creo que queda abierto el chat. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu excelente charla. Como siempre, es un placer escucharte realmente.
más en un tema que realmente en mi profesión, yo soy kinesiólogo, nos atañe bastante, es el dolor en los pacientes que están haciendo neurorehabilitación. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas. Ya hay algunas cuantas preguntas cargadas en los chats, tanto las que están en el YouTube como las que están en el chat de la plataforma. Antes de las preguntas, les voy a poner en ambos chats, les voy a colocar el formulario del que les había hablado al principio. Es un pequeño formulario para que aquellos que quieran tener un certificado por haber participado en la charla, completen ese pequeño formulario, no ahora para poder seguir con el webinar, pero lo van a tener abierto ese formulario una hora posterior a finalizada la charla. Se lo estoy pegando en este momento. Así que ahí ya lo tienen. Ahora lo pego también en el chat del YouTube. Y empezamos con las preguntas. Patricio había hecho una pregunta al inicio y nos pregunta, ¿qué fenotipo sería el dolor radicular compresivo crónico? Bien. Bueno, por eso te mandaba a leer el libro en realidad, pero te lo voy a contar igual. Freinhagen, ¿viste? Uno de los especialistas en dolor crónico, que escribe un montón, que escribe con Baron también sobre dolor neuropático un montón, planteó un nuevo fenotipo, digamos, un nuevo tipo de dolor, que sería el dolor mixto, que es una mezcla de dolor neuropático con dolor nociceptivo, que en verdad es lo que tienen esta gente con radiculopatía, ¿viste? Porque tiene, de un lado, el dolor de la compresión del nervio, que es un dolor neuropático cualquiera, y del otro lado tiene el dolor de las cigoapofisarias que duele, del disco que duele, ¿sí? Entonces, a este tipo de dolor mixto, él sugiere pensarlo de esa manera, y que es más frecuente de lo que pensamos. Si uno piensa así, dice, bueno, tiene entonces dos dolores, o este dolor mixto, y entonces abordarlo de las dos maneras, ¿sí? Abordar por un lado el dolor que tiene de la raíz, por otro lado el dolor que tiene de las estructuras óseas que duelen. No sé si contesta tu pregunta. Después pregunta otra cosa, Patricio. Sí, Patricio pregunta más. Bueno, en la siguiente pregunta también de Patricio, ¿qué esquema de tratamiento analgésico sugiere para el dolor que se ve en la camptocórnea del Parkinson? La cirugía, en mi experiencia, no da resultados fiables sistemáticos. Sí, bueno, es verdad, bueno, viste lo que decíamos antes, la cirugía en realidad es evidencia clase 3, puede andar y puede que no ande. Entonces por eso decían que hay que todavía investigar un montón de otras cosas. La camptocórnea, pensá que además de todo, tiene, o sea, es una distonía, pero también debe tener todos los discos mal, o sea, en este caso casi te contesto lo mismo que en la pregunta anterior, ¿no? Tenés que pensar en toda la parte articular que anda mal y tratar eso también, más tratar el dolor neuropático, más tratar la distonía. Si se puede, quizás, nosotros a muchos pacientes con camptocórnea, además de toda la dopa y toda la cosa, tratamos de ponerle Botox. Bueno, sin hacer marcas, toxina botulínica, es difícil en estos pacientes, sobre todo en la distonías en flexión, porque a veces son los músculos prevertebrales profundos los que están afectados, pero bueno, tratamos de aliviarle como se puede eso, y la verdad que para las distonías, viste, la toxina es lo mejor, realmente. Es la indicación. Bien, yo tenía una pregunta justo con respecto a eso, así que ya me sumo a eso, con respecto a la toxina. ¿En cuadrado y en psoas o en qué otros músculos aconsejás o crees que es útil la toxina? Claro, tenés que ver cada paciente en realidad, ¿no? Tenés que evaluarlo y ver. Nosotros nos gusta trabajar mucho con los fisiatras, que son los que más están con el paciente, los toquetean y saben los rangos de movimiento que tienen. Y la verdad que tomamos la decisión muchas veces juntos de cuáles son los músculos que le vamos a poner. Es muy a medida, ¿sí? Sí, le podemos poner ahí. Si es una distonía de cuello, empezamos a jugar con lo que se pueda. Pero como te decía, las distonías en flexión, la anterocolis, por ejemplo, son más difíciles porque tienen, por ahí podés hacerle compromiso de glutorio, esto vas viendo en cada paciente. Ahí Karina pone lo de la distonía matinal, también, lo mismo, ¿sí? Tenés que poner levodopa para aflojarle esos músculos, levodopa no, perdón, toxina, para aflojarle esos músculos. Por ejemplo, en ese piecito que yo mostré, que estaba invertido y con el dedo levantado, con el dedo estriatal, va tibial posterior y extensor del hallux. Una dosis quizás no tan grande para el que tiene la distonía en forma continua, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya quedó así por una secuela, pero con eso ya al sacarle tono a ese músculo le mejorás un montón este asunto.
Sí, bueno, para los que están en YouTube que no ven las preguntas, la pregunta que contestaba recién la doctora Vendersky a Karina era sobre cómo podríamos tratar el dolor en las distonías matinales, al margen de una dosis extra de levodopa. Graciela nos pregunta, a todos ya les puse el link del formulario para el certificado, tanto en las dos plataformas. Graciela nos pregunta, una vez diagnosticadas estas enfermedades, sobre todo el Parkinson, al instaurar el tratamiento, ¿previenen el dolor antes de que se presente? O sea, ya inician antes de esperar el dolor al sufrir variaciones de levodopa. Porque sí, por ejemplo, los antidepresivos, ya que de por sí nos llevan a variaciones de ella. No sé si entendí también la pregunta, pero me parece que me decís, por ejemplo, si uno cuando diagnostica el Parkinson ya le empieza a dar antidepresivos o algún tratamiento preventivo para el dolor. Antidepresivos sí les damos, sí, era eso, bueno, sí. Antidepresivos sí les damos, y la verdad es que, bueno, como el dolor es muy de cada paciente, hay que esperar. Lo que sí hay que esperar porque no sabes qué dolor va a tener. Pero lo que sí hay que estar atento en preguntarles, ¿sí? El que sea un motivo de pregunta, ¿te duele? ¿Tenés calambres? ¿Tenés distonía? ¿Tenés dolor de panza? ¿Sí? Porque a lo mejor no es lo que te van a contar, te van a decir tiemblo más, tiemblo menos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y tratarlo ni bien se presente, porque eso sí, quizás si nosotros lo empezamos a tratar de entrada, no se produce todo este cambio cerebral, ¿sí? Evitamos que se cronifique, como cualquier cosa crónica, digamos. Cuando uno lo deja crecer y crecer, es más difícil que vaya para atrás. ¿Sí? Bien, acá tenemos un par de preguntas de YouTube. David Romero nos pregunta, ¿por qué no realizar el trabajo de fuerza? Creo que lo pregunta en el contexto de ELA, me parece. Sí, en este momento. perfecto. Sí. Bien, mira, en la ELA el problema que hay es que, viste, como te decía, se murieron unas motoneuronas, las motoneuronas que quedaron se ponen gigantes, se empiezan a mandar colaterales para todos lados, están como sobreexigidas, ¿sí? Y de hecho, si vos las pones a esas pobres motoneuronas que están sobreexigidas, trabajando tiempo extra, a hacer trabajo de fuerza, la sobrevida de esas va a ser menor todavía. Si hay un trabajo que se llama Save Your Muscles, ¿no? Que es justamente salva tus músculos, y donde se recomienda que la ELA no haga ejercicio de fuerza. Y de hecho, si te fijas ahora que tenemos sobrevivientes de ELA de 50 y pico, ¿no? De la última epidemia de polio, perdón, que es una enfermedad de motoneurona también, ¿no? Sería el mismo concepto. Los sobrevivientes de polio son gente muy, muy trabajadora, ¿no? Hacen mucha gimnasia, mucha cosa, van con su canadiense de acá para allá, y ahora que son dos viejos, que tienen más de 50 largos, empiezan a tener una reagudización de sus síntomas de polio, se llama síndrome post-polio. No es que la polio volvió, sino que las motoneuronas esas gigantes que tienen, ya se murieron, antes de lo que se muere la persona, ¿sí? Las gastaron. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso con el tema de la fuerza. Y de hecho, al síndrome postpolio uno les dice que no, que se queden quietos, que basta, que no dejen el gimnasio, que traten de hacer cosas más pasivas o más de elongación y no tanto de fuerza, justamente por eso, para salvar esas motoneuronas. ¿Sí? ¿Se entiende? Me echamos con una pregunta de la plataforma. Nos pregunta Karina, ¿cómo tratarías un dolor de origen central? Como un dolor tipo el dolor de Parkinson central, ¿decís? O cualquier dolor, porque cambia, lo que si fuera un dolor talámico o un dolor de Parkinson, tenés que preguntar el fenotipo de dolor. En realidad ahí lo que es clave es ver cómo es. Si es un dolor paroxístico, te va a convenir algún bloqueante sódico, ¿sí? Como la carbamazepina. Si es un dolor crónico, por ahí necesitas otra cosa como amitriptilina o duloxetina. ¿Sí? Si no, puedes llegar a necesitar opioides. Tenés que preguntar bien cuál es el tipo de dolor, porque puede tener cualquiera. ¿Sí? Un dolor central también sería una neuralgia trigémino que va con carbamazepina. Un dolor talámico puede ser paroxístico y también tratarse con eso. Tenés que preguntarle bien cuál es el fenotipo del dolor. Muy bien. Mariana nos pregunta, Esteban Ferrari, ¿el dolor crónico es una enfermedad del cerebro o los cambios neuroplásticos son adaptativos al contexto sensorial y al dolor? Bueno, qué pregunta, ¿no? Como el huevo y la gallina, te diría. O sea, lo que uno ve, empieza a estudiar estos pacientes a raíz de que tienen dolor crónico. No sabemos qué vino primero, ¿sí? Pero en estos pacientes que han sufrido un dolor crónico, no necesariamente por lesión central o periférica, digamos, a lo mejor tiene, no sé,
una cervicalgia crónica, ¿no? Tuvo un latigazo cervical y quedó con dolor crónico. No tiene nada, vos ves, no tiene nada. La médula está bien, las raíces también, el tipo le duele, le duele, le duele. ¿Qué le pasó? Que hizo cambios en el cerebro. Cuando lo haces a largo plazo, ves que el tipo sí tiene algo, pero que no está en la médula ni en la columna, que está en el cerebro el problema. Ahora, ¿qué vino primero? Si eso lo predispuso al tipo a que genere el dolor crónico después, lo que estos trabajos te plantean es que vino después, ¿no? Que el dolor, o sea, tanto ir por esa vía de dolor aberrante hizo que se generara todo ese circuito y que se perpetuara y que ya no necesitaras el dolor del cuello, ya está en la cabeza. Bien. Interesante pregunta e interesante respuesta también. Vamos a tener bastante de este tipo de charlas en las cuales abordemos el dolor nociplástico, lo que se llama hoy el dolor nociplástico, y con diversas vías de poder abordarlo. Y también quizás es interesante ver la última clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor sobre el dolor crónico primario y secundario. Quizás también metamos algo de eso porque ahí se hace también un poco esta diferenciación. Nos pregunta Sarela Ticona, doctora, por favor, déjenos el libro para poder leerlo. No sé exactamente de qué libro. Sarela, si estás... El dolor neuropático, sí, les puedo mandar el QR, si quieren. No sé cómo mandárselo. Puedo compartir la pantalla con el QR, si querés, y le sacan foto y se lo descargan de ahí. Se descarga gratis. Bien. Sí, así que bueno, mientras voy respondiendo alguna pregunta y Sí. si querés. ¿Tenés el link por casualidad? Si tenés el link lo podemos pegar en el chat. En el chat. Sí, pero no, pongo eso más fácil, le sacan una fotito. Sí, los que tengan el lector QR vayan preparándolo, mientras seguimos con algunas otras preguntas. Nos pregunta, ahora igual reviso si no me salté alguna, pero nos pregunta Andrés Felipe Pérez, ¿qué tan frecuente es el dolor de Parkinson asociado a polineuropatía? ¿Parkinson con neuropatía? No sé, realmente. O sea, con radiculopatía sí, viste que vimos que era más prevalente que en la población general. O sea, el Parkinson no tiene que tener neuropatía por sí mismo, salvo que la persona tenga dos cosas, tenga un Parkinson y tenga, no sé, una polineuropatía diabética, pero no por sí mismo tiene neuropatía. Acá lo encontré, así que si quieren, ahora se los comparto. Y ahí está. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí? Ahí dejamos en pantalla, así que los que tengan para escanear el QR, si querés mientras... lo pueden escanear. perdón, lo saqué. Se fue. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Querés mientras hacemos otra pregunta? Mientras sacan la foto. Sí. Nos pregunta Marcelo, repregunta, ¿qué experiencia tiene con la termografía infrarroja para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los dolores neuropáticos? Gracias. Ninguno, no, cero. Para el dolor neuropático, yo, en mi experiencia, digamos, lo que uso y lo que usamos con mi equipo es la clínica siempre, un montón, ¿sí? De interrogatorio de examen físico, y en realidad ahí ya sabemos qué es dolor neuropático y hasta qué fenotipo. Y después empezamos a hacer estudios para tratar de ver la etiología de ese dolor y quizás un poco más la topografía, pero ya como que ya lo tenemos claro. A lo mejor si hacemos una imagen para ver qué tiene, ¿no? Puede ser incluso una neurografía por resonancia, alguna cosa así, y después alguna técnica neurofisiológica, como les contaba, que puede ser la neurofisiología convencional o mandarlos a hacer el QST, y nada más, ¿sí? Nada de nada. Potenciales láser acá no conseguimos, pero después la verdad que con eso te diría que no necesitamos más, ya el diagnóstico ya está. Pero bueno, capaz tenga que informarme más de esa técnica que contás. Bien, nos preguntan, ¿el dolor de PNP de fibras finas, cómo lo tratás? Sí, bueno, también tiene que ver con el fenotipo de dolor que tiene, ¿no? Pregabalina casi siempre va como de primera línea. Casi nunca tienen dolor paroxístico, sino que es un dolor continuo. Entonces, pregabalina en dosis
buenas, digamos, ¿no? No hay que ser tímidos con la pregabalina, solamente hay que saber titularla bien, de a 25 miligramos le pueden ir dando y después se lo van subiendo despacito hasta que llegan a 150 miligramos, que es como para empezar a hablar la dosis, y se la pueden asociar si quieren a duloxetina o a amitriptilina, algún antidepresivo. Hay algunas otras alternativas, como por ejemplo cremitas o parches de capsaicina, pero bueno, hay un montón de otras cosas. TENS también resultan cuando tienen esto, electroanalgesia, ¿no? Pero son difíciles de tratar, realmente. Muy bien, nos pregunta Carolina, ¿cuál sería el tratamiento a elección para el dolor en adultos jóvenes con enfermedad de Parkinson? Y depende qué dolor, ¿no? O sea, en un adulto joven con enfermedad de Parkinson, antes no dábamos levodopa de inicio, viste que ahora eso es controversial porque se vio que capaz que no importa si le das de inicio o no le das de inicio, el que va a hacer disquinesia la va a hacer igual y el que no va a hacer no las va a hacer. Pero bueno, no importa, vos lo que necesitas es, si pensás que la dopamina es la culpable del dolor, subirle la dopamina con algún agonista o con levodopa si te parece necesario. Y después sí, ver si tiene otro tipo de dolor que no sea dopaminérgico en sus características, ¿no? Si tiene dolor por calambre, por rigidez o por alguna otra cosa, por la distonía, bueno, vas tratando cada cosa con, por ejemplo, con toxinas, si tiene una distonía, o bueno, antiinflamatorios, mucha fisioterapia. El Parkinson tiene que hacer mucha fisioterapia y mucho ejercicio, por un montón de cosas, digamos, no solamente por el tema del tono y la rigidez, sino también para mejorar todos los programas motores. Es otro circuito que tenemos que arreglarle, que empiecen a funcionar mejor los programas motores. Bien, asociado a eso nos pregunta Santiago Gómez Argüello, un amigo de la casa, kinesiólogo, Sí. cuando un paciente con Parkinson presenta dolor, ¿lo medica rápidamente o sugiere una interconsulta con kinesiología previamente antes de tomar una decisión terapéutica? Depende un poco, ¿no? Que tenga, qué tipo de dolor tenga y cómo esté. El kinesiólogo siempre lo mandamos, siempre, siempre. Así que tenga dolor, no tenga dolor, por lo que te decía recién, ¿no? El tema del tono, de la postura, de que tiene que moverse, tiene que aprender. Incluso les mandamos unos ejercicios para hacer en casa, o sea, eso, la parte física tiene que estar siempre con la gente. Che, ¿dejo de compartir esto? Sí, ya está, ¿no? Sí, acá Fernando Pérez, también un viejo amigo de la casa, nos compartió el link del libro. Lo tenía, bueno, listo, sí, Ah, porque a mí no lo tenía muy a mano, por eso. Genial. Sí, ese es siempre, gratis. siempre es Así que importante un terapista ocupacional para organizarnos la vida, así que muchísimas gracias, Fernando. Silvina nos pregunta, tratamiento de dolor crónico temporomandibular. Bueno, tratamiento de un dolor crónico temporomandibular. Así está formulada la pregunta de Silvina. A ver, ¿qué podríamos...? no sé, o sea, también tendríamos que ver en la causa del dolor, el tipo de dolor, todo lo que le está pasando, ¿no? Digamos, por ahí el mensaje para llevarse a casa de esto es que más allá del dolor específico y el tratamiento específico del dolor, pero no te voy a decir, trata todas las fracturas como dolor central, ¿no? Sí, hay que tratarla como corresponde, pero pensar que los dolores crónicos en algún punto van a tener alguna cuestión cerebral aberrante. Cualquier dolor. Eso tenés que ir viéndolo con cada paciente, qué es lo que le duele, qué es lo que no le duele. El dolor crónico temporomandibular habrá que verlo con el cirujano maxilofacial, qué es lo que le está pasando, qué es lo que tiene, si tiene una distonía, tiene una disfunción del ATM, habrá que ver todo eso. Después sí empezamos a ver el otro tema. El tema de, si ya todo eso lo hiciste y sigue con dolor, por ahí tengas que pensar que hay algo central también. Bien, nos pregunta, tenemos algunas cuantas preguntas todavía en YouTube. Nos pregunta Luciana, ¿es efectivo el tratamiento con colocación de neuroestimulador? Sí, efectivo, evidencia clase 3, ¿no? Pero sí, se usan los neuroestimuladores, pero yo creo que hace falta más experiencia, está bueno para usar. Pero bueno, viste, hay distintos blancos, hay que ver cuál es realmente el target específico. Por ejemplo, el de estimulación de corteza motora va muy bien, parece un contrasentido porque uno diría para dolor que tiene que ver la corteza motora, pero bueno, vimos que son dos redes que uno las empieza a interferir por un lado y mejoran. Pero sí, yo creo que prometen, gente que tiene dolor crónico, sobre todo por el tema de que no es algo definitivo, ¿no? Si no te gusta, lo apagás y ya está. No es como sacarle un pedacito, que era lo que hacían antes.
Sí. Nos pregunta Daniela, ¿hay estudios que asocian los síntomas neurológicos con el tipo de alimentación que lleva el paciente? Exceso de gluten, azúcar, etcétera. Sí, hay estudios, no por lo neurológico, por el dolor crónico en general, ¿viste? Hay muchos estudios de eso, de alimentos que son proinflamatorios y antiinflamatorios. Realmente no tengo datos ahora en la cabeza así frescos, pero sí hay un montón de cosas y de hecho uno siempre dentro de todo lo que le dice a los pacientes les dice que traten de evitar ese tipo de alimentos, ¿no? El exceso de azúcar, las cosas procesadas, y todo lo que le puedas meter ayuda. No es algo que le va a hacer mal, al contrario, le va a hacer bien a su salud general. Pero sí, sí hay algunas cosas. Sí. Nos pregunta Flor, ¿cómo inicias un tratamiento para el dolor de Parkinson? Creo que ya la contesté, ¿no? Depende del tipo de dolor que tenga y qué sea lo que le duele, si es el dolor central de Parkinson. Le pregunto qué le duele y vamos viendo con el paciente qué le podemos hacer. Muy bien, Juan Pablo nos pregunta desde México, desde Estados Unidos en realidad, Wow. en la cuestión de disminución de dopamina y su relación recompensa-dolor, depresión, ¿existe algún tipo de cuestionario para medir estos factores de recompensa? No, es interrogando al paciente, ¿viste? Le preguntás si cambió el carácter, si cambiaron algunos hábitos que tenía, si de repente se pone más acumulador, se pone a comer más, se pone a hacer alguna cosa compulsivamente. A lo mejor hay un cuestionario que no conozco yo, ¿no? Pero en realidad debe haber para algún estudio clínico, pero en verdad uno lo va preguntando y el paciente mismo te cuenta eso, ¿no? Que como que está más adictivo, quizás, que antes. O sea, le mejora algunas cosas, pero le empeora otras cosas. Bien, acá nos pregunta, creo que es Leo Garay que nos hace una pregunta que no la encuentro, ahora la busco bien arriba. Leo, porque nos dejó una pregunta sobre esclerosis múltiple arriba, ahora la busco. ¿Qué experiencia tiene con el dolor neuropático de difícil control en la cauda equina? Sí, también otro problema. También tienes que ver qué tipo de dolor tiene. ¿Sí? Siempre pregabalina le pones un montón, le pones amitriptilina. Hay que ver qué es lo que le está causando ese dolor, ¿no? Si es algo que se puede revertir mediante una cirugía o mediante alguna cosa así. Sí, la verdad que los pocos pacientes que tengo con ese tipo de dolor no tengo buenas experiencias, digamos, no andan muy bien, por un montón de otras cosas, porque además hacen síntomas autonómicos, hacen otras cosas. Como que uno siempre siente que está atrás, ¿no? Que te falta algo más, poco. Bueno, acá Marcelo nos aclara algo sobre la Sociedad Argentina de Termografía Médica. Leo, si podés repetir la pregunta escrita, porque no la encuentro más arriba, sobre dolor en pacientes con esclerosis múltiple, porque no la encuentro más arriba, si nos las podés repetir. La doctora, ¿qué opinas sobre el cannabis? Genial el cannabis. Bien. Sí, el cannabis en dolor va muy bien. Estamos en otro tema ya, ¿no? Es el dolor crónico en general, no en enfermedades neurológicas. Pero sí, de hecho, hay receptores. O sea, si las drogas funcionan es porque nosotros tenemos un receptor para eso, que funcione bien. Ustedes saben que el cannabis tiene dos componentes, uno que es el CBD y otro que es el THC, y que es el CBD el que funciona. Sin embargo, los pacientes que tienen dolor, un poco de THC capaz que también ayuda. Los pacientes solos consumen cannabis, sin que uno se los recomiende ni nada. No es por ahora una indicación aceptada, como por ejemplo para la epilepsia refractaria, ¿no? En realidad el único paper que dice que funciona para algo es para algún tipo especial de epilepsia refractaria, pero en la práctica empírica hay un montón de trabajos y de gente que usa cannabis para dolor y que va bien. Seguramente por todas estas interacciones en el sistema límbico que tiene, que bajan el dolor y activan la analgesia endógena, seguramente sí. Perfecto, vamos terminando. Leo, si podés repetirme la pregunta de esclerosis múltiple, te lo agradezco porque no la encuentro más arriba. Y acá tenemos una pregunta, ¿qué opina del TENS Burst para el dolor crónico? ¿El TENS, la electroanalgesia? Sí, Eva, sí. Sí, está preguntando sobre un tipo especial de TENS que es Ah, en burst, en ráfagas. Es una especie de especial de TENS. no sé, bueno, yo la verdad que ahí trabajo siempre con el kinesiólogo, el fisiatra, y le pido que necesito que le hagas electroanalgesia y supongo que es una decisión de ellos, no mía, cuál es la más adecuada para el paciente.
No es lo mismo que cuando lo mando a hacer ejercicio también, eso eligen ellos. Solo le pido, por ejemplo, que a la cela no les hagan hacer fuerza o que no les hagan, no sé, electroestimulación a la parálisis facial. Tengo ese tipo de cositas, pero después los dejo libres. Bien, vamos ahí a ver si nos tenemos alguna... tenemos algunas... Con acá nos TMS pregunta uno sí, acá. sí, Santiago Sí, Gómez Arguello nos pregunta, ¿qué experiencia con TMS en dolor en stroke o Parkinson? sí, yo personalmente no tuve experiencia todavía, pero sé que he leído varios papers que resulta que va bien. No está probado, ¿viste? Es como un tratamiento experimental. Por ahora no es algo que está indicado, pero mucha gente lo está haciendo y aparentemente con buenos resultados. Hay Para que los demás, seguir. estamos preguntando sobre estimulación magnética transcranial. ¿Mm? Ah, La pero pregunta de claro. Santiago, sí, sí. Sí, A veces uno se embala con algunas cosas y otros quedan sí, la ahí. sigla, perdón. Sí. Bien, nos está quedando, esperen que no quiero, vamos finalizando ya la ronda de preguntas. Nos queda una pregunta, a ver si Leo me la La pudo. pregunta Acá esa de está. Sí, múltiple sí, es que... acá está, acá apareció. Eh, Pacientes con esclerosis múltiple, el clima frío, humedad, les modifica la percepción del dolor y la fatiga. ¿Es un componente subjetivo? Calculo que es la pregunta, ¿no? Sí, no, afirmación de Leo, sí. Es la influencia del clima en los pacientes con esclerosis múltiple, que sí es el fenómeno de Uthoff, ahí es un tema bastante Sí, complejo. Mm. no, o sea, no es subjetivo, pero porque está, la verdad que está descrito en todo el mundo, en todos los pacientes, así que no es un fenómeno subjetivo. No sé exactamente cuál es la explicación, pero está, ¿sí? No es subjetivo. Nos pregunta también el doctor Graf, past presidente de la asociación, viejo amigo de la casa y conocido, ¿qué opinás sobre la neuromodulación para el tratamiento del dolor crónico? Bueno, ahí ya acaba de contestar, Ya pero si dije, querés sí, a favor. agregarle algo a Pablo. No, a lo mejor Sí. Pablo quiere aclarar algo. En realidad sí, yo estoy a favor. Lo que pasa es que me parece que en algunas cosas todavía estamos medio verdes y no como que no es algo que está indicado para todos. Hay que ir viendo cada uno y no a todos les va, pero me parece que es por ahí quizás el lugar. Pues justamente estamos hablando eh, de reeducar una red neuronal y quizás la neuromodulación sea la manera. Bien, ahora sí, finalizando ya. Estamos planeando quizás un webinar un poco más extenso sobre neuromodulación, con diversas formas de neuromodulación, así que quizás más adelante lo verán. Nos pregunta, ¿o hay modificación objetiva en las redes del dolor? Calculo, esta es una pregunta en dos partes que nos hace Leo Garay sobre... Ah, eh, que completaba la pregunta que había hecho sobre esclerosis múltiple y los fenómenos climáticos, o hay modificación objetiva de las redes del dolor. Eso es lo que preguntaba con el tema del clima. Sí, mira, los estudios esos que te mostré, no sé si la charla queda en YouTube igual, ¿no? Colgada, Sí. así que por ahí podés buscar la cita. eh, están buenísimos y justamente lo que tratan es de ver eso, ¿no? Cómo va cambiando con algún tratamiento, por ejemplo, Resting State, lo hacen antes y después de un tratamiento para ver cómo cambia. Y no sé si específicamente en esclerosis múltiple ya lo habrán hecho, pero seguramente puede ser una beta interesante, ¿no? Para ver qué pasa antes, después, qué pasa cuando hace el dolor, en qué cambió todo eso, cómo estaba antes y cómo está después. De hecho, la gente con esclerosis múltiple se hace una resonancia por año sí o sí para la medicación, así que no sería algo tan terrible. Lo que hay que buscar es la gente que te procese esas técnicas especiales de resonancia, ¿no? Que no se hacen en cualquier lado, pero sería algo re interesante para ver después. Seguro que sí. Perfecto. Bueno, reviso si no nos queda ninguna pregunta. Bueno, muchos agradecimientos de parte de todos. Eh, Gracias. Reviso una última revisada en YouTube. A ver, bueno,
y cerramos con esta para no robar tiempo, porque se nos va el tema. Pero sí es interesante por tener a Mariana para preguntarle, es una cosa fantástica. Nos pregunta, ¿por qué no, María Angélica Lende nos pregunta, ¿por qué no electroestimulación en la parálisis facial? Y ahí terminamos la ronda de preguntas. Bueno, nada que ver, nos fuimos de tema, ¿no? Sí. Dale, te cuento por qué. La parálisis facial, cuando el nervio se daña, bueno, luego empieza a crecer, ¿no? Una vez que terminó lo que lo dañó. Crece despacito, crece como todos los nervios 1 milímetro por día. Si vos le pones electroestimulación, o sea, lo estás forzando a recuperarse más rápido, empieza a hacer ramas aberrantes. Entonces, es mucho más probable que haga un hemiespasmo ese paciente o una inervación anómala. ¿Vieron sincinencias cuando quiere cerrar el ojo y mueve la boca, o cuando llora cada vez que se ríe? Bueno, es mucho más frecuente que pase eso si uno hace electroestimulación. Entonces, yo sé que es un éxito para los kinesiólogos cuando ponen eso porque el paciente se recupera rápido, pero yo lo veo a los 6 meses que viene a ponerse Botox en la cara porque hizo un hemiespasmo. Entonces, hay que tener paciencia, decirle al paciente, tener paciencia, hagamos los ejercicios juntos, háganle todo lo antiinflamatorio que quieran, pero electroestimulación no, por favor. Si no, hagamos algún arreglo con la toxina botulínica y bueno, ya ahí cierra todo, porque van en ese camino seguro. Bien, perfecto. Ahí David aclaraba alguna cosa más de contrapuntos en YouTube sobre alguna formación que vio. Sería interesante para debatirlo, pero el tema central de esta charla era el dolor en enfermedades asociadas a enfermedades neurológicas, así que no nos vamos a poner ahí a abrir el debate. Bueno, Mariana, ha sido un placer enorme. Creo que realmente esta oportunidad, sobre todo de tener este ida y vuelta con preguntas, es muy atractivo. La charla va a quedar en YouTube, así que todos podrán verla y después compartirla a quienes quieran. Muchísimas gracias a todos los participantes también por estar y por seguir las actividades que hacemos. Y bueno, nos veremos la próxima charla no va a ser dentro de 15 días, porque nos caería el 9 de julio, va a ser el 16 de julio, ya en su momento van a recibir las comunicaciones y más no nos queremos abrumar ahora con meterles todas las charlas de una, así que ya irán recibiendo la información. Muchísimas gracias a todos. Mariana Vendersky, la última palabra es tuya, Gracias, así que... Nada, no, bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final y por preguntar, hacer preguntas tan interesantes. Y gracias, Javier, de vuelta por la oportunidad. Nada. Bueno, nos vemos. Completen el formulario para recibir el certificado los que quieran recibirlo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias, adiós.